va a necesitar el white balance. No sé, porque creo que ya la había balanceado antes. Estaba viendo las fechas de enero, apóstol, que es miércoles, es primero. Sí, me habías dicho. Sí, pues. Es que Gracias a Dios estamos nuevamente con ustedes debido a unas fallas del sistema, pero estamos exaltando y glorificando el nombre de nuestro buen Dios. Glorificamos su nombre por siempre. Hemos estado hablando de la importancia y de la influencia que tiene Reforma Apostólica en relación a la motivación y al adiestramiento y preparación, no solo para mantenernos en la visión, sino incluso dentro de los congresos. Por ejemplo, el ambiente, lo que estábamos hablando previo, el ambiente, ya la gente venía lista, ya venía apasionada, ya venía a meterse, a recibir más de la revelación de Dios, pero eso se nota de las personas que están viendo constantemente Reforma. Les ayuda a provocar ese ambiente, tener ese corazón listo y hambre del Señor, de la persona de Cristo. Ayuda mucho el constantemente estar viendo y recibiendo las revelaciones a través de Reforma. Sí, porque realmente el Señor ha estado obrando y manifestándose en medio de nosotros y hemos estado viendo un accionar glorioso, y la respuesta de las personas es una respuesta muy afirmativa, no solo positiva, sino correcta delante del Señor. Pues, otro factor, apóstol, que ha sido muy importante en este trabajo de preparación, vamos a decirlo así, ha sido la participación de los miembros del cuerpo ministerial. Porque a raíz de que, al menos en mi experiencia, a raíz de que he estado viniendo a las reuniones del cuerpo ministerial, hemos podido transmitir a los pastores de área o de distrito, y
Yo lo pude notar en los diferentes distritos que pudieron hacerse presentes, porque ha sido voy a decirlo así, una influencia correcta, positiva, tanto el trabajo del pastor de distrito como lo ha sido Reforma, y eso ha preparado un ambiente correcto para el Congreso, porque entendemos que el Congreso no es solamente para estar reunidos y gozarnos, tener un tiempo de alabanza, de adoración, aunque es glorioso, pero sino de entender que el Señor está hablando a la misión, dando Así directrices, ubicándonos para lo que el Señor tiene preparado para su iglesia en esto. Creo que es un factor importante, tanto Reforma como la participación de los miembros del cuerpo ministerial, que se está haciendo un trabajo con los pastores, y también los pastores que están entendiendo todo esto que el Señor estaba revelando. Yo le doy gracias a Dios porque esto no fuera posible sin la obra del Espíritu Santo. Así es. Definitivamente yo veo que es el Espíritu de Dios quien está obrando en la misión para cumplir su propósito. Esto es una serie de factores que han influido de manera correcta para ser bendecidos, ser ubicados, ser enseñados de lo que el Señor ha estado dirigiendo a la misión. Hablemos respecto al Congreso en sí ahora, ya que, como decíamos, tuvimos un Congreso súper glorioso y que hemos visto que el Señor nos va llevando de gloria en gloria, o sea, de escala en escala. No es una bendición Continuar. así horizontal, sino es una bendición, tampoco es vertical en el sentido de ya todo perfecto, sino nos va llevando de gloria en gloria. ¿Cuál es tu perspectiva, Apóstol David, sobre qué fue tu experiencia más bien personal durante el Congreso? Algo que, dentro de muchas cosas, pero algo que especialmente puedo decir es en relación al trabajo que el Señor ha venido haciendo en la misión, pero para mí, en lo particular, es el entender lo que el Señor quiere que expresemos. Es decir, así, Dios nos ha llamado con un propósito, pero el no entender ese propósito nos había mantenido estar estancados, estar no para abajo, no para atrás, pero mantenernos como en un stand-by, estar quietos. Sin embargo, lo que el Señor ahora hizo con nosotros a través de la administración de la palabra, nos ubica a seguir hacia adelante, a crecer en el Señor y a expresar realmente al Señor. Entendiendo ahora mi función como, no solo como hijo, sino como una función sacerdotal, una función de la que el Señor nos llamó a ser reyes y sacerdotes. Eso nos desafía no solamente a mantenernos en que yo soy salvo, yo ya tengo vida eterna en Cristo, sino ahora el reto de poder expresar a Cristo en las diferentes áreas, en mi hogar, como hijo, como hermano, como pastor, como en todas las áreas de mi vida, pues tenemos que expresar a Cristo en una forma sin quedarnos estancados, sin conformarnos, pues. Claro. Entonces yo veo que sí el Señor nos ha estado llevando a ese crecimiento, a ese desarrollo, para que expresemos en su totalidad al Señor Jesús en nuestras vidas. ¿Tu experiencia personal cuál fue? Me llegó cada enseñanza, me llenó, me alimentó, me nutrió. Cada palabra me gusta de cómo ahorita que venimos en agosto tiene como una continuidad a lo que venimos a ver ahora. Ajá. No se desprende, es una continuidad y uno va viendo cómo uno va mejorando con las enseñanzas, cómo uno se va ubicando incluso mejor en armonía dentro que tuvimos la oportunidad de estar con los demás. También vimos cómo a ellos Dios los ha tocado, les ha motivado, les ha llevado a mejorar, y eso incluso lo llena a uno, porque uno se siente como cuerpo. Ha habido desarrollo. Ha habido desarrollo, entonces eso incluso me ministra el ver que a otros Dios está ubicando, los está nutriendo, los está mejorando. Eso como cuerpo me hace sentir especial dentro de Misión Cristiana del Calvario. Hasta uno llega a amar al Señor más, el que no solo es con uno personal,
sino es todo el cuerpo de Cristo, como el estar debajo como Él de cabeza, cómo nos bendice en Misión Cristiana del Calvario. Pero en lo personal me gustó el punto a donde, como dice, que somos para expresar a Cristo, a donde no estamos dando un mensaje, sino somos el mensaje. Somos el mensaje. Eso, cada punto de cada mensaje, lo que estaba hablando el apóstol, que estamos para expresar a Cristo. Eso me ministró, me llenó, y eso, como hemos hablado con muchos jóvenes que vamos de regreso a Estados Unidos, vamos encendidos, vamos apasionados para expresar a Cristo. He estado recibiendo algunos testimonios de discípulos, pero también de pastores, y es sorprendente la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Cuando yo escuchaba estos testimonios, yo decía, voy a tratar de darme a entender, porque a veces se dice esta expresión que voy a utilizar, pero como para mal, pero yo la voy a utilizar para bien. Esto se salió de nuestro control, pero el Espíritu Santo es el que agarró el control de todo esto. O sea, nosotros ya las cosas que están pasando no es producto de lo que nosotros estamos haciendo, sino es producto de lo que el Espíritu Santo está haciendo, debido a lo que se habló, a lo que el Espíritu Santo trabajó en el Congreso. Apóstol, yo veo algo en la Misión Cristiana del Calvario, que la misión se ha dejado gobernar por el Espíritu. Amén. Y eso ha permitido que el Espíritu Santo, como usted dice, tome el control, se salga de nuestro control, pero está en control Él tiene el del control, Espíritu. la soberanía de La Dios soberanía se de manifiesta. Y eso efectivamente es lo que está pasando en la misión. Y yo le doy gracias a Dios, me siento muy honrado, privilegiado de pertenecer a Misión Cristiana del Calvario. Una, por el carácter que la misión ha tomado, de dejar que el Espíritu Santo gobierne a la misión. Es glorioso eso. Y eso pues está llevando a la misión a un punto donde realmente el Señor va a hacer con ella lo que Él quiere hacer, pues. Así es. He estado escuchando algunos testimonios y leyendo también algunos testimonios, y por ejemplo, varios llegaron ya a sus hogares y a las iglesias y me decían, ahora que llegué a mi casa, lo primero que fui a hacer es reunir a mi familia y pedirle perdón a mi familia, porque no he sido el sacerdote del hogar, pues. Pero también ayer en los servicios, varios en diferentes lugares se pararon en los púlpitos a pedir perdón a Dios, porque no han sido el ejemplo que debieran ser. Especialmente varios grupos de asistencia pastoral se pusieron en pie y pidieron perdón y dijeron, este congreso nos marcó y nos mostró que no estamos haciendo las cosas correctas o completas también, que nos hace falta, y le pidieron perdón a la iglesia, y eso dice mucho en relación a la actitud de la gente, ¿verdad? El hecho que hagan eso, se ve el impacto que la palabra, la revelación, ellos han tomado, y es el principio de ponernos en orden, ubicarnos, el admitir que tenemos, que no lo hemos hecho correcto, y que de ahora en adelante lo vamos a hacer. Sí, porque pastores mismos llegaron a hacerlo. Eso entra bajo el gobierno del Espíritu Santo. Bajo el gobierno del Espíritu. Sí, porque no se pidió en ningún momento que lo hiciera, pues, ¿verdad? O sea, yo no oí que el apóstol Arán dijera, vayan a hacer esto. Definitivamente yo veo y no es una persona, son varios que lo están haciendo, se están dejando gobernar por el Espíritu Santo. Así es. Eso la verdad es sorprendente, maravilloso lo que el Espíritu Santo está haciendo en la misión. Por eso decía, sí, efectivamente yo puedo decir que es una misión que está siendo dirigida y gobernada por la obra del Espíritu Santo. Fíjense que uno de los reclamos del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso era que se parecían a los otros gentiles. Por eso dice en Efesios 4:17, estos pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Pero me llama la atención el versículo 19, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad. El problema de la iglesia de Éfeso, como de todas las demás iglesias, fue que se volvieron insensibles. Cierto. Sí. El Espíritu Santo hablaba
¡Hala, qué bonito, qué glorioso! Estuvo buenísimo. Tremendo lo que el Espíritu Santo dijo. Pero no pasaban de ahí, pues. No provocaba Se habían acción. quedado estancados. No provocaba acción, no provocaba cambios. Y por ejemplo, eso lo notamos cuando Juan le escribe a la iglesia de Éfeso y a las 7 iglesias, a todas las llama a arrepentimiento. Ujú. Pero no hay ni una sola Que se haya arrepentido. que nos diga que se arrepintieron, a pesar de que el Espíritu Santo estuvo hablando. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué veo yo aquí? Ahora hay una gran diferencia de la misión de los discípulos de Misión Cristiana del Calvario a estas iglesias. Ahora hay sensibilidad del Espíritu, porque como se decía, no se dijo que fueran a hacer esto. Claro. Sin embargo, lo están haciendo. Y eso que denota, no solo que lo entendieron bien, sino que hay sensibilidad espiritual, y eso que demuestra madurez. Madurez. Y efectivamente, apóstol, esto está llevando a la iglesia a una madurez, pues. Así Ahí es. se denota, se está mostrando en la iglesia, en los hermanos, que hay un entendimiento y los está llevando a madurez, porque ha habido arrepentimiento. Y Definitivamente. no solamente arrepentimiento, sino también el cambio de actitud. Los discípulos mismos están haciendo eso. Eso es. En O sea, sus no es hogares. solamente a nivel pastoral o a nivel de equipo de asistencia pastoral o de discipuladores y adiestradores, sino que se está dando en toda la iglesia. La iglesia, pues. Eso sí es importante. Eso es glorioso. O sea, la verdad, ahora que yo estaba recibiendo esos mensajes y me estaban contando eso, y venía en el carro, y decía, la misión, la verdad que el reclamo de Pablo a las demás iglesias era que eran insensibles. Ajá. Aquí ya no solo se están gozando, qué bonito, qué glorioso, qué congreso tan súper, pero ahí se quedaron, pues, no, sino que están caminando a la siguiente mía. Eso es excelente. Digamos, con los que vinieron con nosotros, estando en el Congreso, platicamos que estando ahí en administración, sí pedimos perdón al Señor por la manera que veníamos conduciendo y permitiendo a los demás conducirse, pero no se quedó ahí. Fueron a accionar incluso en la iglesia, en la congregación, ahí incluso fueron a pedir perdón, hicieron como el hijo pródigo, estuvieron ahí, pidieron perdón, pero después fueron al lugar y también pidieron perdón. Qué glorioso. Eso dice mucho de una iglesia, pues, de un pastor, de un discípulo. Sí, porque eso le permite entrar a otra dimensión, pues. Claro, o sea, él mismo se abre las puertas para esa expresión de Dios y esa manifestación de Lo Dios. que usted nos expresaba hace unos días en Reforma en relación al caso del apóstol Pedro, Sí. que cuando Pedro pues negó al Señor, efectivamente Cristo lo miró, ¿verdad? No fue una mirada amenazante, sino fue una mirada compasiva. Y eso lo llevó a Pedro a un quebrantamiento y a un arrepentimiento, ¿ya? Que le permitió más adelante tomar liderazgo como el Señor le había indicado. Ajá. Ahora, yo creo que esto es precisamente lo que ha pasado. Sin lugar a dudas, creo que muchos de nosotros, de alguna manera, con nuestro estilo de vida, negamos al Señor. Negamos la eficacia de Cristo, del sacrificio de Cristo, por nuestra actitud. O sea, no que lo gritemos, yo no creo en Cristo, sino el rechazo por no dar testimonio. La indiferencia o la falta de expresar a Cristo. Expresar a Cristo. Nos hace negarlo. Eso es, pues. Entonces, ¿pero qué está pasando ahora? Hay un arrepentimiento de decir, es que yo estoy mal porque no estoy expresando al Señor. Mi vida no está expresando a Cristo. Y eso es avivamiento, pues. Eso es lo que el porque Señor el quiere. Espíritu Santo, una de las cosas que provoca es arrepentimiento. Yo creo, apóstol, que esto, ahora van a haber muchos que se van a convertir en Pedros, pero no en un Pedro negando a Cristo, sino en Pedros expresando a Cristo. Así es. Parándose públicamente a dar testimonio de la gloria del Señor. Qué tremendo. Yo creo que sí viene este tiempo glorioso. Y creo que algo que a eso nos estaba llevando el Señor, ¿verdad? Es cierto, como decía, el Espíritu Santo nos lleva a arrepentimiento. No se me olvida, en inglés se dice el quote, el lema que está, no sé cómo se diría en español, atrás del libro del avivamiento continúa, que cualquier avivamiento que no produce el señorío de Cristo no es avivamiento.
Y esto lo que se ve en Misión Cristiana del Calvario, nos están metiendo bajo el señorío de Jesucristo, teniendo la sensibilidad del Espíritu Santo bajo su gobierno, nos mete al señorío de Cristo y comienza con eso, con arrepentirnos. Qué glorioso. ¿Qué otra cosa notaron ustedes? Yo noté un sinfín de cosas, pero ¿qué otra cosa notaron ustedes allí desde una perspectiva apostólica y profética de lo que Dios está haciendo realmente ahí? Yo vi algo muy, muy lindo, apóstol, en relación a este congreso, y fue un entendimiento claro del propósito de Dios para nuestras vidas. Así es. Y que no solamente que fue explicado, sino que fue entendido, que Dios nos ha llamado para cumplir un propósito específico, ser testigos vivos de Cristo. Y eso era algo que comentábamos con algunos siervos de Dios que estuvimos este fin de semana, y decía, es que este congreso realmente no era para los jóvenes, era para los pastores. Pero la verdad es que el Señor estaba llevando a la misión a un entendimiento en general, ¿verdad? No solamente pastores, haciendo diferencia en ese sentido, porque realmente el Señor nos sacó de ese pensamiento. Este congreso nos sacó de que efectivamente todos somos sacerdotes. Así es. Ya no lo clasifica solamente para el ministerio apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magisterial, o porque es discipulador o adiestrador, sino ahora nos enmarca a todos, que es iglesia, que nos hizo a todos reyes y sacerdotes. Entonces, ese entendimiento, yo veo que trajo un enorme despertar a la misión, a nuestras vidas, ministerios, no ministerios, a jóvenes, a mayores, a todos, a ubicarnos en el lugar que el Señor nos quiere realmente. Entonces, desde mi punto de vista o mi perspectiva es que si algo el Señor hizo con la misión es ubicarnos a todos, de que somos sacerdotes, no hay distinción si es ministro, si es discipulador, si es discípulo, sino ubicarnos para que todos hagamos nuestra función como sacerdotes. Así es. En algo que mencionan en el punto que está hablando el apóstol es que se nos quedó muy claro, es por naturaleza, que ya está en nosotros. No es un llamado. No es un llamado. Todos vamos comentando eso, lo vamos a expresar porque ya lo tenemos dentro de nosotros. Porque eso fuimos hechos. Ajá, para eso fuimos hechos. Eso es el comentario del punto que está mencionando el apóstol, es lo que nos quedó muy claro a los que venimos de allá en Estados Unidos, incluso con los que hemos compartido con los de Puerto Vario, con los de México, incluso con la hermana que vino de Perú, con los hermanos que vinieron de Honduras. Ese fue el comentario que hemos mencionado. Lo tenemos que ejercer, lo tenemos que actuar. Qué excelente, o sea, qué importante es cuando todos logramos captar lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Otra de las cosas que se estuvo mucho enfatizando es la prioridad. Sí. Dios es primero. Es el número uno. Pero no el primero de todas las cosas, o el primero en la fila, pero luego mi familia, como se decía ayer, luego la escuela, la universidad o diferentes cosas, sino Dios es el primero en todas esas áreas. No es solo el primero poniendo las demás en segundo o tercero, sino en primero. O sea, es primero, pero ya en mi familia ya no, ya en la universidad ya no, ya en mi trabajo ya no. No, aquí es primero en todas las cosas. Y ayer mismo escuchábamos testimonios de jóvenes que tuvieron la experiencia, que incluso tenían exámenes esos días, y exámenes ya para graduarse, en esos días del Congreso. Esa era una de las cosas que quería mencionar. Se ven muchos jóvenes y me gustó escucharlo ayer en la iglesia, en la sede, con los jóvenes que mencionan mucho que Dios les dio la bendición. Entonces, ¿cómo voy a dejar de ir a la universidad, que eso es una bendición de Dios, por ir al Congreso? Pero ellos fueron al Congreso, decidieron ir hacia la persona de Cristo y dejar la bendición, igual como hizo Abraham. Isaac era una bendición, pero le obedeció a la persona de Cristo, a la persona de Dios. Tomaron a eso de primer lugar, aunque esto era correcto y era bueno, pero era producto de lo que Dios les había dado, pues. Decidieron mejor ir a la persona de Dios, pues, a la persona de Cristo. Muchas veces las bendiciones nos sacan y nos hacen descuidarnos de la persona de Cristo. Sin embargo, ellos dijeron, no, la prioridad es ahí. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que a estos, por ejemplo, viene y les dice,
y le dice, se pasó el examen para el otro jueves. Y se queda así todo sorprendido porque no había ninguna razón. Pues. Nadie pasa un examen para otra semana. Sin embargo, lo pasaron. Yo creo, puesto que de alguna forma el Señor sí nos probó o nos está probando. Este es un periodo de prueba, ¿verdad? Para ver si alcanzamos madurez, porque ahí es donde está el Señor midiéndonos. Pues. Si ponemos al Señor en primer lugar o en segundo. Y en este caso, como usted dice, la intervención del Espíritu Santo para cambiar a este examen a otra. Y el papá le dice que decía, pero si Dios lo ha bendecido y Dios fue el que le permitió llegar hasta allí y ahora lo está como perdiendo esa bendición, pues. Pero el hijo se mantuvo y le dijo, no, mi prioridad es el Señor y yo voy a ir allá. Y él no fue con la idea, lo van a cambiar para la otra semana. Él fue porque estaba poniendo al Señor en primer lugar. O sea, él no sabía que iban a cambiar eso. Él fue precisamente por eso. Y así ayer unos testimonios de esa prioridad del Señor sobre todas las cosas. Oye, es algo que sí el Señor ha estado pidiéndonos a todos, ¿verdad? En relación a nuestra adoración. Porque a veces apartamos, por decir, un tiempo, pero no todo el tiempo es para expresar adoración al Señor, ¿verdad? Y es algo que también entendíamos. Si Él es el primero, pues todo el tiempo vamos a estar expresando adoración con nuestra vida, con nuestros cantos, pero no porque ahora voy a cantar un canto estoy adorando, sino ya es como un estilo de vida, y eso hasta en los servicios se ha notado ya la diferencia, pues ya hay más expresión de adoración, de entrega al Señor, que ha sido, vamos a decir, como un preámbulo para que todo nuestro estilo de vida adore al Señor, pues poniéndolo al Señor en primer lugar. También estaba oyendo el testimonio de una jovencita que mencionaba que estaba enferma en su cuerpo, que sentía hasta dolores en sus huesos, pero se metió en adoración, adoró al Señor, exaltó al Señor, danzó, y aún para escuchar las revelaciones no dijo, estoy cansada y no voy a anotar, no voy a escribir, incluso tomó notas. ¿Qué fue todo eso? No esperaba, aunque uno espera el milagro, la sanidad, pero tenía hambre de la persona de Cristo, y eso incluso le trajo la bendición de ser sana. Eso es impresionante. También oí el testimonio de las personas que estaban sirviendo, ayudando a organizar, tuvieron que decidir dentro de sus familiares, o estar en la iglesia o estar en el congreso, y la decisión de esta persona, el decir, yo voy a poner a Dios en primer lugar y ahora ustedes son mi familia. Y el mencionar el texto bíblico que Jesús dijo, de que realmente mi familia son los que hacen la voluntad del Padre. El tener esa certeza, el tener ya esa madurez, eso es impresionante. Sí han pasado cosas sorprendentes y gloriosas que nos demuestran la realidad de Dios en medio de nosotros. ¿Sí? Y la verdad es que estamos viéndolo, no solo estamos con la esperanza de que pase. Está sucediendo en Misión Cristiana del Calvario estas cosas. No es el anhelo, no es la esperanza que tenemos, sino somos testigos de que estas cosas están pasando. Ya están sucediendo. Eso es glorioso. En otras palabras, es una dicha disfrutar de la bendición de Dios como Misión Cristiana del Calvario. Ese ha sido el entendimiento que tiene la gente ahora. Pero como le decía, es producto de lo que el Señor ha estado llevando a la misión paso a paso. Voy a decirlo así, nos ha traído de la mano llevándonos a un crecimiento, a una madurez, y sí puedo decir que la iglesia está alcanzando la madurez que el Señor quiere. Definitivamente es otra misión. Eso. Ya no somos la misión que éramos hace unos 10 años. No. Somos otra. Definitivamente hay algo que el Señor nos ha llevado a alcanzar madurez. Y bendito sea el nombre del Señor, porque ha sido producto de, primero apóstol, de que usted ha dejado que el Señor traiga la revelación a la misión. Y lo otro, pues, de alguna forma, porque Dios ha usado este medio de internet, del programa Así Reforma es. Apostólica, y también la participación que usted ha tenido para con los pastores. Yo le doy gracias a Dios porque no nos puso, no nos, voy a decir esto, no nos cortó, no nos desechó, sino que dijo, voy a tener paciencia con estos. Y eso de verdad es una gran bendición para nosotros. Por lo menos yo lo digo de mi persona, ¿verdad? Dios ha sido fiel. Porque usted ha sido un hombre que ha
se ha dejado guiar por el Espíritu Santo, nos ha transmitido la revelación, pero también ha tenido la paciencia para darnos a nosotros el tiempo de que nosotros creciéramos, pues, o llevarnos de alguna manera que maduremos. Y eso es de veras, apóstol, también la obra del Espíritu Santo, la gracia del Espíritu de Dios con nosotros y la bendición de tenerlo a usted como autoridad espiritual, que ha sabido llevarnos, guiarnos, enseñarnos, y con amor y paciencia. Y de veras, eso es algo para estar agradecido con el Señor. Es por la misma respuesta que la gente ha tenido y la obra del Espíritu Santo, porque eso me anima más y me desafía más. Que yo viera que nadie pone atención, ni nadie responde, ni nadie habla de responder no de amén o gloria a Dios, sino habla de responder de acción, actuar, de actitud. Yo diría, ¿para qué enseñar? Pues, ¿para qué decirles esto? Si no, pues. Sin embargo, ese accionar me lleva a mí, me desafía a seguir dando lo que el Señor ha dado. Pues. Y apóstol, aunque usted quizás no lo oye en todas las iglesias, pero muchas iglesias, lo que predicamos, y yo le digo, yo predico lo que oigo en Reforma, predico lo que oigo en el cuerpo ministerial, yo me conecto, escucho al apóstol Ronald, escucho al profeta César, escucho a los siervos del Señor que de alguna manera están transmitiendo por internet, porque digo, esa es la manera de estar conectado. En el caso mío, yo estoy en México y a veces me cuesta un poquito estar, como otros que tienen la oportunidad de estar cerca. Entonces, buscar a través de estos recursos, recibir la revelación que el Señor está dando y transmitirla a la iglesia. Y lo mismo está pasando en otras iglesias que quizás no son muchas las que conozco, pero que tengo la oportunidad de ver que también están transmitiendo. Iglesias que definitivamente copian bajan el programa de Reforma y lo pasan directamente en la congregación. Hay una buena cantidad y eso está trayendo entendimiento a la gente, está trayendo un fruto, pues se está evidenciando ahora el fruto de lo que el Señor ha estado diciendo, porque lo hemos visto como tal, una revelación del Señor que nutre y bendice nuestras vidas en Cristo. Eso sí es muy impresionante, porque incluso allá con nosotros tengo la oportunidad de predicar los viernes allá en la iglesia que asisto, pertenezco, y yo escucho igual al apóstol Ronald, a usted, al profeta César, al profeta Ronnie, escucho a todos, y ahí saco el mensaje, la revelación que voy a compartir el viernes, y me da risa porque los jóvenes o algunos se me acercan y me dicen, eso fue la predicación que dio el apóstol Ronald o el apóstol Abraham en tal fecha en Reforma o en los servicios o en algo. Entonces, no porque lo escucharon ellos por internet, ya no van, no asisten, dicen que lo entienden más, porque uno llega a sacar más. Incluso yo me pongo a escuchar al apóstol David, escucho al pastor Abraham Celada, y así a los demás que los miro metidos dentro y ubicados dentro de la visión. Hay enriquecimiento en cuando uno lo va predicando. Es bonito que uno lo ponga en una pantalla y que la gente lo ve, pero también se siente rico el uno ser parte del predicar el mensaje. Es parte de nuestra visión cuando dice el mensaje, el evangelio del reino de Dios. Y eso es parte de que uno también lo esté predicando y lo esté viviendo, pues, ¿verdad? Pero el punto que va a llegar, que incluso ya lo hacemos, lo ven los demás hermanos, lo ven los discípulos, pero lo siguen escuchando a través de uno, y así ellos incluso lo vuelven a compartir, lo vuelven a impartir a las demás personas. Otra de las cosas que quiero comentar antes de que trabajemos un tema un poquito, es que hay una hermosa juventud dentro de la misión. Sí. Y los adultos no solo se sienten jóvenes, sino se ven jóvenes. Eso es cierto. Incluso danzando, glorificando a Dios. O sea, están metidos también en ese quehacer de Dios en medio de nosotros. Llegó un hermano, y el día miércoles que se estaba preparando todo para ya que se iniciara el jueves la actividad, y me dice, me preocupa un poquito que los jóvenes estén tan apasionados por el Señor y los grandes no mucho, me dice. Le dije, pues a mí sería más preocupante al revés, le dije, si los jóvenes no estuvieran apasionados por el Señor y los grandes sí,
eso me diría que la misión tiene corto tiempo, pues. Cierto. Porque estos adultos ahorita ya les queda media vida, pues, por decir un poquito, ser muy amable todavía, muy gabonal, ¿verdad? O sea, ya les queda poco, nos queda poco, mientras que la juventud movida y moviéndose delante del Señor nos demuestra que la misión tiene futuro. Pero algo glorioso que también experimenté y viví, como se pueden notar en las fotos del evento, es la gran cantidad de niños que vino. Eso es cierto. Y entonces alguien me decía, pero ¿y ustedes qué están haciendo para que los niños vengan? Le digo, es que son parte de todo este mover, parte del diseño, son parte del modelo a seguir, son parte del plan de Dios y entienden ellos que son parte del propósito de Dios. ¿Y por qué no les dan una ¿cómo se llama? Clase aparte. Una clase aparte. No, le dije, porque Jesús, su auditorio, su audiencia, no eran solo grandes, eran también niños. Cierto. Y la prueba es que cada vez estamos teniendo más niños. niños. Cada vez están viniendo más niños y más niños y más niños y más niños. Pero otra cosa que me alegró es que una gran mayoría me dijo, lo veo en Reforma, y veo el discipulado, me dice otro, y veo el adiestramiento. Y yo digo, este está tremendo, pues un niño como de 6 años, 8 años. Qué glorioso, o sea, hay un futuro glorioso para la misión. Amén. La misión es una misión Que que tiene va futuro. para años y años y años de manifestar la gloria de Dios. Pues. Pues yo creo que ha sido muy, muy bueno y sabio lo que usted hace algunos años nos transmitió de dejar un legado. Así es. Y es verdad, porque si no dejamos ese legado, ¿cómo va a tener continuidad la misión? Y ha sido producto del tiempo que el Señor, desde hace muchos años, que el Señor ha estado revelando lo que Él quiere y preparando también a la misión para hacer una misión que tenga futuro, pues, que tenga alcance en tiempo, no solamente en distancia, sino en tiempo, ¿verdad? Que trascienda a otras generaciones. Y creo que ya se está marcando, niños se están marcando ya con la visión, con entender la revelación del Señor, y gente que ya está entrando en otra dimensión, pues, ¿verdad? Sanos, voy a decir así, Sí. libres de una influencia negativa, de argumentos, estratagema de tradiciones hombres. humanas, y Sí. que se infiltraron en la misión, en la iglesia, pues, ¿verdad? Ahora ellos están creciendo con un entendimiento claro. Entonces son gente que va a poder despegar con mayor facilidad. Así es, hombre. A nosotros los viejos nos ha costado de alguna manera, porque han habido otros argumentos, han habido otras enseñanzas, porque eso era, pues, ¿verdad? Y gracias al Señor por la paciencia que nos ha tenido de mostrarnos el diseño, mostrarnos la revelación, que nos ha ido limpiando. Realmente Dios ha ido limpiando la misión de doctrinas erróneas, pues, prácticamente, Sí. porque estaban contrarias a la palabra, pero las consideramos como que eran de Dios. Ahora, esta nueva generación ya no va a tener esa problemática, sino ya va a entrar con un mejor entendimiento, mejor claridad de lo que el Señor quiere, y por eso digo, van a despegar más rápido. Y yo Definitivamente. he tenido el privilegio de estar con usted en los congresos, de acompañarlo, y miro la actitud de los niños. Incluso vi varios que decían, ahí lo veo en marzo, voy a Sí, estar me en el dijeron congreso que- en marzo. Y una vez me dijeron, nos vemos en marzo, me dice. Pero bien Sí. así, con seguridad, voy a estar aquí en marzo. Sí, es glorioso. Algo muy lindo y algo que se decía. Yo veo que la iglesia en la escritura, por ejemplo la iglesia de Corinto, cuando Pablo les dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y para derribar argumentos. Sí. ¿Por qué le dice así? Porque la iglesia estaba llena de fortalezas y llena de argumentos. Así es. Cierto. Puros argumentos era todo. Eso denotaba que no tenían diseño. Y el argumento tiene que ver con la lógica, tiene que ver con razonamiento. Sí. Si yo no lo entiendo, no lo creo. Ujú. Y defensivas, o sea, Sí. cosas que son puras acciones de defensa. Y a veces se lo ponemos al Señor, que el tiempo, que la familia, que el estudio, que aquí, que allá, o que a veces
me está costando. Nosotros mismos, puros argumentos. Así es. Puros argumentos. Cierto. Pero estoy viendo que el Señor está derribando esos argumentos. Y como decías, esta generación no tiene esos argumentos, sino lo está recibiendo. Por ejemplo, un papá me escribe y me dice, fíjese que ahora que regresamos en la noche, el viernes en la noche, después del Congreso, mi hijo se despidió amablemente para irse a la cama, el otro día saludó amablemente, se ha portado re bien, todo este fin de semana lo máximo, y dice que anoche le preguntó, hijo, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así tan cambiado? Es que ahora soy sacerdote de Dios. Yo me quedé así sorprendido y digo, pero es un niño, pues, pero ya, ellos ya tienen, como decimos en buen chapín, ya agarró la onda, pues. Sí, O sea, qué impactante es lo que está sucediendo, porque aún los niños, a pesar de que el lenguaje no fue un lenguaje para ellos. Niños, los niños lo entendieron muy bien. Cierto. Yo creo, apóstol, fíjese que la palabra, nosotros hemos hecho distinción en la palabra, hemos clasificado, pero la verdad es que el Señor Es tremendo eso. está ministrando a todos, pues, Sí. jóvenes, adultos y niños, para tener ese entendimiento de lo que el Señor quiere. Y es que ¿cómo le podemos explicar a un niño que esa es su naturaleza? Sí, directamente, pues, ¿verdad? Es incluso el punto cuando se oró por los niños y por los hijos de los ministros. Usted pidió que escogieran un canto para exaltar al Señor. No Sí, decidieron, me sorprendió no eso. decidieron Somos Soldaditos o un canto, ¿qué se puede decir? Infantil, sino escogieron una de la misión, El Poderoso Dios. Sí. Y se metieron, no solo, yo estaba ahí con ellos porque estaba cargando a Noecito, mi hijo, y estaba ahí con ellos. Ellos no solo lo cantaban, sino en verdad se metieron a adorar. Estaban metidos en eso. Ajá. Eso es impresionante. O sea, incluso hasta en los cánticos que ellos están teniendo al Señor, ya es otra cosa, pues. Es Ya otro nivel. Es otro nivel. Definitivamente, apóstol, yo veo que el Señor ha estado llevando a la madurez, a la misión. Algo que tiene que ver con madurez es, en el caso de nosotros, los que de alguna manera ya tenemos años en el Evangelio y de edad también, es que todo lo cuestionamos. Sí. Sí. Y por ejemplo, un niño de entre 5 y 6 años, especialmente 3 años, es el niño ¿y por qué? ¿Y por qué? Y cualquier cosa, ¿y por qué? Y es que te tienes que bañar, ¿y por qué? Ujú. Es que tienes que comer, ¿y por qué? Eso denota que es niño, pues, Que es ¿verdad? niño. Ajá. Y eso es lo que pasaba realmente, esa era la actitud de muchos de nosotros. ¿Y por qué? Ajá. Pero es que tienes que ir al adiestramiento, ¿y por qué? Pero es que tienes que estar en un grupo, ¿y por qué? Es que tienes que obedecer, ¿y por qué? Entonces eso denotaba en la misión una actitud de inmadurez. Así es. Ahora ya no es eso, ahora la gente dice, yo quiero estar en el adiestramiento, yo tengo que estar en el discipulado, yo tengo que oír las directrices que el Señor está dando en Reforma. Eso denota que la misión entró a una etapa de madurez. Ya no hay esos cuestionamientos, porque definitivamente yo hace un año considero que todavía era, ¿y por qué? ¿Y por qué el apóstol Abraham está diciendo eso? ¿Y por qué ahora lo está diciendo? Pero ahora ya no es el ¿y por qué? Yo creo que ya pasamos esa etapa. Y eso yo creo, considero, apóstol, que sí la misión ha entrado a una etapa de madurez. No estoy diciendo que ya somos maduros al 100, pero ya dejamos esa etapa de niños para entrar en la etapa que el Señor quiere llevarnos, a la madurez. Creo que ahora viene otro periodo, creo que este congreso marcó esa diferencia, apóstol, de dejar una, ¿cómo se dice?, una etapa y entrar a una dimensión nueva de crecimiento y de madurez, de desarrollo, ¿verdad?, para la expresión gloriosa de Cristo en nuestras vidas. Comentemos algunos puntos que se trabajaron ahí en el Congreso, por ejemplo, el linaje escogido. ¿Qué fue lo que lograste ver en relación al linaje escogido? Primero quería hablar de que de un versículo, tanta revelación que salió de un verso,
de lo que entendí de linaje escogido es que hemos sido escogidos de parte del Señor, que se hablaba de la línea de Melquisedec, Sí. que se hablaba también de estar bajo la naturaleza, que no es algo de un llamamiento, es algo natural que ya está en nosotros. Esas son las cosas que yo personalmente capté en el punto de linaje escogido, que no soy como lo demás, pues va. El Señor ya me ha escogido a ser parte de Él, de esta revelación, de lo que Él usamos el versículo de lo que antes nos predestinó. Ya habíamos sido predestinados para esto. ¿Qué podrías ampliar sobre esto? Apóstol, esto nos bendice en gran manera el saber que vengo de una línea. Sí. O sea, hay muchas que pueden ser de una línea sacerdotal, pero en el caso nuestro de una línea sacerdotal, haciendo ahora como entendemos, no por la línea de Aarón, Ajá. ¿verdad? Que también ellos traen una línea sacerdotal, pues, ¿verdad? Sí. Las tribus de Judía, por eso es que hemos entendido que la línea de la que nosotros somos sacerdotes no es la judía, sino es de la línea de Melquisedec, pues. Ajá. Me llamó mucho la atención porque, apóstol, honestamente yo no lo había visto así, de esa manera. ¿Cómo lo relaciona? Porque cuando usted habló acerca de la cena del Señor, ¿por qué Jesús no mató un cordero y comieron carne y comieron la Pascua de la manera que los judíos la El comían? estilo Porque judío. realmente ellos tenían que matar un cordero y comer el cordero, pues, ¿verdad? Sí. Porque era la fiesta. Como decir, en Guatemala no hubiéramos comido unos tamales. Claro. Pero Jesús no hizo lo que la tradición judía hacía, sino que hizo como lo hizo en el orden de Melquisedec, ¿verdad? Cuando dice que llegó Abraham y le presentó pan y vino. Y vino. Ajá. O sea, ahí dije, bueno, esta es otra línea sacerdotal. Ahí me cayó el 20, ¿verdad? De veras, ahí esa es otra línea sacerdotal. Como Cristo, ¿verdad? No venía por la línea sacerdotal judía, sino él claramente tenía que era de la línea sacerdotal de Melquisedec. Y eso me encantó, ¿verdad? Y gracias a Dios, porque no es por la línea judía, sino es por la línea de Melquisedec. Eso entendí acerca del linaje escogido. O sea, no solamente tiene que ver de qué línea, sino aparte de qué línea, en este caso el orden de Melquisedec, soy escogido. Ajá. Porque había muchos sacerdotes, pero no a todos los escogieron, pues. Así Ajá. es. Pero en el caso mío, yo soy escogido, ¿verdad? De esa línea. Eso a mí me bendice y me bendijo en gran manera. Otra de las cosas tan importantes que creo que abrió mucho el entendimiento es el ver, por ejemplo, en Daniel capítulo 1 y versículo 3, cuando el rey le dice a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Lo que se vio aquí es que este linaje escogido tiene que ver con el concepto de raza, de línea, como decías hace un rato. Ajá. Tiene que ver, y cuando se entiende el concepto de raza, de generación, es porque trae características especiales, Sí. específicas. Decíamos, por ejemplo, cuando alguien oye mucho de la música y del canto y especialmente unas voces angelicales que se elevan demasiado, dice uno, este de plano es de tal raza, digamos. Lo mismo en tecnología, hay cierta raza que se dedica mucho a eso.
Entonces hay ciertas características que las razas traen. Y aquí dice que esta raza de linaje real tenía que traer características específicas. Eso nos da a entender que en el Señor, y como decías, de la naturaleza en el Señor, nos hace, por ser linaje escogido, ser personas con características específicas para manifestar el poder de Dios, para manifestar la gloria de Dios. Y esto demuestra que, voy a decirlo de esta manera, desde el hogar, desde la infancia, ellos ya tenían claro para qué habían sido Así es. predestinados, voy a decir así. En el caso de estos, si eran linaje real, ellos tenían que ser preparados en las leyes y en el gobierno, porque su tarea iba a ser estar en el gobierno, pues. En este caso ellos, si eran de linaje real, eran del reino, pues. Así es. O sea, aunque hay muchas gentes que pueden estar en el reino, pero pueden ser plebeyos, pueden ser sirvientes, Sí. pueden ser personas que atienden al rey, pero en Estos este eran caso para eran estar para estar gobernando, con el rey ahí. estar con el rey. Y eran gente que desde pequeños estaban siendo preparados para tareas específicas. Ahora, lo tremendo es que ya traían características. Ajá. No era que aquí los iban a formar con algunas características, sino los fueron a escoger. No fue un llamado. Un llamado tenía que ver con la respuesta de la gente, Sí. y ver quién decide venir y quién quién decide no venir. Sin embargo, allá dijeron, ¿por qué? ¿Por qué este? Por las características específicas. Y eso significa que el Señor no nos ha hecho un llamado para esta función de estar delante del Rey, sino nos Él nos escogió. escogió. ¿Pero por qué? Porque ya habían ciertas Que características nos que el fue Señor- dada por causa de la naturaleza de Cristo en nosotros. Cierto. Esto me recuerda ahorita que fuimos a comer con unos jóvenes. Estando comiendo, yo pedí jugo de tamarindo y estaba por tomar, pero antes lo moví y lo tomé. Y uno de los jóvenes dijo, eso es lo que vino a hacer el Congreso de mí. Ya tenía en mi raza, en mi naturaleza, pero lo que vino es como moverlo para que lo tuviera en todos los aspectos, que ya lo pudiera expresar bien, pues. ¿verdad? Claro. Y eso, Bueno. estábamos así, nada, y de repente se recordó dentro de... Muy bueno, realmente, muy entendido. Nos vino a revolver. Para que todo tuviera el sabor, pues. Ajá. Y aquí, esto vemos pues que no es un llamado, no fueron a decir, a ver, ¿quiénes quieren estar delante del rey? Sí, porque si hubieran dicho así, quizás algunos, estos que fueron elegidos No no hubieran hubieran respondido, venido. porque ellos Ajá. no querían realmente contaminarse, Claro, porque ellos no querían contaminarse, porque al saber que podían ser elegidos, podían contaminarse, y hubieran dicho no. En el ejemplo de Daniel, Sí. ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego. Pero como fueron escogidos, ahora pues, cuando habla el término escogido ya significa entonces que no fue llamado, sino fue por causa de las características que tenían, fueron escogidos. Entonces cuando habla de linaje escogido, el problema es que todo el mundo se siente el linaje escogido, pues. Sí. Si le preguntamos a cualquier hermano de cualquier a nivel iglesia. general, dice, no, yo soy linaje escogido, aunque no tenga nada de características de estas, pues, características del reino. Es que el asunto aquí que estaban viendo eran las características del reino. Y como el tema inicial que lo dio el apóstol Ronald dice, y sois, es Sí. que ya está en uno, sois linaje escogido, todas esas características ya están en uno. Ahora, a pesar de las características que tenían, todavía tenían que ser evaluados. iban a ser preparados 3 años. Uno diría, no, con unos 8 días ya entraron en ambiente, ya agarraron la onda, ya entendieron muy bien cómo es, como ya saben cómo estar ante un rey, sí, porque ellos sabían cómo estar ante un rey, porque eran de linaje real, pues. Sí. Entonces cualquiera hubiera dicho, no, ya una preparación intensiva, así es como los vamos a... No, ellos les dedicaron ¿cuánto? 3 3 años. años. porque dice que les iban a enseñar la lengua y las letras. Así O es. sea, no solamente tenían que aprender el lenguaje, sino tanto a hablarlo y a escribirlo. Pero a entender las A cosas entenderlo del desde reino el- desde el lenguaje Desde de el lenguaje ellos. de ellos.
Porque es el problema en las traducciones. Sí, Digamos, pasa con muchos aspectos de expresiones o, ¿cómo se llama? Modismos, Sí. que no es lo mismo en otro idioma. Sí. Pues. Alguien puede contar un chiste en español y ningún gringo se ríe. Ajá. Así O algún es. gringo cuenta un chiste y ningún hispano se ríe porque para nosotros no tiene chiste. Y eso era lo que ellos tenían que tener, como usted dice, el entendimiento de la lengua y la expresión, no solamente saber traducir algo, sino la expresión que querían decir. Y eso es lo que pasa con la misión, apóstol. Ya la misión tiene un lenguaje del reino. Así es. Ya la misión hablamos en términos que otros quizás dicen las mismas palabras, pero entienden otra cosa. Ujú. Por ejemplo, alguna palabra que muchos usan la palabra modelo. Sí, Sin embargo, para nosotros modelo tiene su característica Ajá. específica. ¿verdad? Hablamos de transformación y nosotros tenemos el lenguaje de qué estamos hablando de Lo transformación, entendemos. de tener forma, la forma de Cristo. Para nosotros es eso. Mientras que para otro transformación puede ser cambiar nada más de uniforme o cambiar de color, pero para nosotros significa mucho más. Eso yo creo que es lo que el Señor quiere en ese sentido ahora llevarnos a nosotros, ¿verdad? Tenemos las características, pero tenemos que seguir siendo enseñados. seguir entendiendo de acuerdo no al reino anterior, sino al reino de Cristo, de Cristo, Ujú. su diseño. su diseño. Ahora, Sí. la otra cosa que me llamó mucho la atención es que primero van y son evaluados por Su alimento, por los que envió el rey. Por eso fue que los escogieron. Este sí es sabio, este sí tiene esto, este sí tiene todo lo que el rey les pidió, este lo tiene. Pero eso lo evaluó los que envió el Aspenaz. rey, Ajá. a cargo de Aspenaz, que envió a sus eunucos para que fueran precisamente a evaluarlos. Ujú. Y por eso los trajo. Pero ahora, después de estos 3 años, la evaluación ya no lo iban a hacer ellos, ni Aspenaz, Ajá. sino sino ahora el era rey el mismo rey. Rey. Y eso tocó mucho, porque a veces somos evaluados por el pastor, por el discipulador, y aún así todavía nos mueve el tapete. nos mueve el tapete, Ujú. pero tenemos la responsabilidad que dice el Señor que Él se va a presentar a sí mismo Una iglesia, iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Entonces, quien va a llamar a la iglesia y va a revisar si la iglesia dio la talla, no es el pastor, Así es. Ajá. va a ser él mismo, el rey mismo va a dar y va a ver si realmente dimos, ¿qué cosa? La talla. La talla o no dimos la talla. Pues. Yo creo que uno de los problemas que teníamos era que nunca pensamos en ser evaluados. Pues. Sí, Una, porque tampoco nos gusta que nos evalúen, pues es más fácil que no me evalúen, pero tampoco lo habíamos visto desde esa perspectiva. Ahora entendemos que sí vamos a ser evaluados y como usted nos explicaba, vamos a ser evaluados por el rey, el mero. Ahí no hay forma de hacer trampa ni engaño, ¿verdad? Por eso es una demanda que tenemos que estar y dar la talla al 100%, ¿verdad? Quizás al pastor, al discipulador podemos aparentarle algo, pero al Señor no. El Señor sí conoce, porque Él conoce lo profundo, ¿verdad? De nuestro corazón. Y eso es un reto para nosotros. Y David lo reconocía, aparte de David, el apóstol David, el David de la Biblia, decía, examíname, oh Dios, mi Conoce caminar, mi corazón. conoce mi corazón y todo. Él quería totalmente ser evaluado por el Señor. Y eso también hemos sido enseñados allá, de preguntarle al apóstol Noé cómo nos ve conforme al diseño. Y también nos dice, cuando tengan la oportunidad, vayan con el apóstol Abraham, pregúntenle cómo van. No solo nos quedamos con lo que nos va a decir uno, como vemos aquí, y en Efesios dice que somos perfeccionados por los 5 ministerios. No solo nos podemos abarcar con una persona, sino ya teniendo los 5 ministerios, ir y pedir que nos evalúe, sabiendo que también va a venir un día que al Rey de Reyes vamos a ser evaluados.
Ahora, lo hermoso es lo que produjo en ellos todo esto y cómo eran ellos debido a la clase de características que tenían, ¿verdad? Aunque fueron preparados en la lengua y las letras de los caldeos, no quitó en ellos sus convicciones y su reconocimiento del señorío de Cristo. ¿Por qué razón? Lo vemos con los tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, como se conocen, cuando ya les pusieron sus nombres ahí en Babilonia. La respuesta ante el rey, cuando el rey les dice, les vamos a dar la oportunidad de que sean librados del horno de fuego, pero tienen que adorar la estatua que yo he levantado. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Sepas, oh rey, que ni siquiera nos vamos puede a preocupar en responderte. Nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego, y si no, pues sepas, oh rey, que no nos doblegaremos. Sepas, oh rey, que ¿qué? Que no nos doblegaremos ante no nos tu doblegaremos Dios, ni adoraremos la estatua que has levantado. Así es. O sea, gente bien que definida, bien centrada. No dependía si el Señor los iba a librar o no. Así es. Porque ellos mismos dijeron, y si no, de todas maneras nosotros no lo vamos a hacer, no por capricho, no por rebelión, no porque seamos necios, sino porque entendemos que al único que hay que adorar es a Él. Había un entendimiento claro de quién era el Señor para ellos. Definitivamente. Y esto es lo que el Señor está formando con el linaje real. Personas de criterio, personas que entienden bien que Él es el Señor. Así es. ¿Verdad? Que no hay ninguna cosa que los va a doblegar, que no hay ninguna circunstancia que los va a cambiar. Como decías hace un rato, no es por las bendiciones, sino es por lo que Él significa. Para nosotros. Si me bendice, gloria a Dios. Si no me bendice, gloria a Dios. De todas maneras, yo voy a adorar a Dios. Y ellos fueron muy claros. Nuestro Dios nos puede librar. O sea, Dios es poderoso para librarnos. Pero ¿y si no lo hace? Ahí lo lindo fue que enfocaron soberanía de Dios. Y si no lo hace, como quien dice, y si no quiere, pues no importa. No deja de ser Dios. Para ellos sigue siendo, para nosotros de ser Dios. ¿Y cuántas veces cuando vemos que algo no nos pasa de acuerdo a lo que nosotros hemos pedido, dejamos de adorar, dejamos de ir al templo, dejamos de ir al adiestramiento, dejamos de ir al discipulado, dejamos de involucrarnos? ¿Por qué? Porque vemos que no nos contestó como queríamos. Pasa mucho, apóstol, en el caso de las siembras, que muchos hermanos dicen, yo voy a sembrar para que el Señor me bendiga, ¿verdad? Y muchos no ven respuesta por lo que quieren, porque hay gente que dice, yo quiero porque voy a sembrar porque quiero un carro, voy a sembrar porque quiero esto, porque quiero X situación. Y cuando no ven respuesta, dicen, no, pues mejor ya no siembro porque Dios no me contestó. Y es porque no han entendido que el Señor es Señor y Él va a dar lo que Él quiere cuando Él quiere y tiene su tiempo, pues Él es soberano. Y eso es lo que significa el ser linaje escogido, uno que entiende y que está basado en la soberanía de Dios, no en las bendiciones de Dios. Y Dios sabe cómo da. Por ejemplo, ahí tuvimos el caso de una persona que sembró por su carro. Y cuando se dio cuenta estaba reclamando, pero el Señor no me dio mi carro, pero el Señor mandó, hizo algo extraordinario que les dio a esta persona clases a que aprendiera a manejar, porque ni sabía manejar, estaba pidiendo algo que ni siquiera podía usar bien, pues, ¿verdad? Pero Dios sabe aún mejor que uno, claro. Él da mejores cosas que lo que nuestra mente puede pensar o nuestro corazón desear. Por eso decíamos hace un momento, ¿verdad? Que no es por lógica. Así es. Sino es porque cree, Él es el Señor, ¿verdad? Y ese es el punto donde Dios quiere que nosotros le veamos a Él como el Señor, como el Rey de Reyes, y no, en el caso de estos jóvenes, no estaban dependiendo si los iba a librar o no, ellos entendieron que Él era el Señor. Y si no los libraba, ellos de todas maneras no adoraban a Dios. ¿Por qué? Porque entendían, no por rebelión, no por necedad, porque muchas veces confundimos la obediencia con necedad, ¿verdad? A veces somos necios, no es que creamos, sino somos necios. Pero ellos no fueron necios, ellos entendían que al único Dios a quien habían que adorar era al Señor. Lo mismo encontramos en Daniel. ¿Qué pasó con Daniel? El que
No adores. Vienen algunos astutos y hacen que el rey cambie cierta ley, que el que no adore la estatua que el rey había levantado sería metido en el En el foso. foso de los leones. ¿Y era para qué? Para afectar a Daniel. Así es. Y viene el rey, cae en la trampa y cambia la ley. Y en eso se dan cuenta y fueron a ver que Daniel estaba orando a Dios. Y le pasaron el flash, el chisme al rey y le fueron a decir, mira, él está desobedeciendo. Y como el rey mismo lo había sellado, No podía quebrantar esa ley. él quería librar a A Daniel, pero no podía. pero no podía. Y viene y lo introducen al horno de fuego y el horno de fuego al foso de los leones. foso de los leones y lo calienta y lo ¿cómo se llama? Y lo dejaron los ahí. ángeles vienen Guardaron. y dice la escritura que viene y taparon la boca de los leones. Qué tremendo eso. Y en la mañana el rey, ¿qué pasó? Se levantó temprano. a ver. Daniel, tu Dios te ha podido librar. Y él le contesta, y ya me imagino que... Hombre. Pero ahora, ¿qué pasó? El rey manda a cambiar el decreto y dice, todos adoren al Dios De Daniel. de Daniel. Esa actitud es la que el Señor quiere llevarnos, para que nosotros a través de nuestra actitud así podamos llevar a otros a que adoren al Señor como tienen que adorarle. ¿Cómo cambió el sistema? Lo que iba a Toda mencionar una. es que eso es establecer el reino de Dios. Eso es porque establecer hizo el que reino de Dios. no solo en Daniel estuviera el señorío de Cristo, sino que en todo la provincia Se cambió estuviera. el sistema. ¿Cuándo vamos a cambiar el sistema que hay en nuestras naciones, en nuestros países? No es yendo a la política, no es No. incluso estableciendo leyes. El problema, como alguien dijo, las leyes se hacen para no cumplirlas. No, ¿cómo? A través Del estilo de vida. del estilo de vida que estamos viviendo. Y eso es lo que estas personas que estuvieron en el Congreso salieron con ese entendimiento. Amén. Que sí se puede cambiar el sistema de las naciones. Ujú. ¿Cómo? No haciendo huelgas, ni discutiendo, ni qué cosas, ni paralizando tantas cosas, sino el estilo de vida Así es. hace cambiar las leyes de un país. Amén. Y hace de un país que no creía en Dios, un país idólatra, en un país que empezaba a buscar al Dios de Daniel, de Sadrach, de Mesach y de Abednego. La firme decisión que ellos tuvieron de no doblegar Así es. ante otro Dios, pues porque estaban claros y entendidos quién era su Dios para ellos. Y eso es lo que nos ha hecho falta como iglesia para mostrar en las naciones quién es el Señor, ¿verdad? Así es. Pero bendito el nombre del Señor que a eso nos está ¿Qué llevando. lección podrías dejarle a las personas que nos están oyendo y viendo a través de Reforma Apostólica? Que tengamos el estilo de vida del señorío del Señor en nuestras vidas, y eso va a ser el mensaje para impactar a los demás. Como dijo, realmente eso ha sido lo que salimos de este congreso, para ya ponerlo en práctica, ya ponerlo en obra. No preocuparse del peligro, no preocuparse de las leyes, no preocuparse de lo que está en contra. El hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer, eso puede cambiar. Y aunque no lo cambie, el Señor sigue siendo el Señor. Él sigue siendo el Señor. ¿Qué mensaje dejarías a las personas que nos están oyendo y viendo también? Yo quiero animarles para ver la manera de conseguir las enseñanzas que tuvimos en este congreso. Una, porque el Señor trajo una revelación a nuestras vidas, y voy a decirlo de esta manera, nos hizo ver nuestra realidad, nos hizo ver nuestra condición, y lo que el Señor quiere es que veamos nuestra condición para que sea evidente lo que no está bien y lo corrijamos, que se aclare lo que estábamos haciendo de alguna manera erróneamente y nos apartemos de ella para hacer lo correcto.
Pero ¿cómo vamos a ver qué es lo que estaba bien y qué estaba mal? Pues a través de la revelación que el Señor nos dio en este congreso, nos hace ver lo que tenemos que hacer, lo que Dios quiere que hagamos. Eso nos va a permitir a nosotros estar ubicados correctamente para estar dentro del propósito del Señor y para nuestras vidas. Así que mi consejo, hermanos, siervos y siervas del Señor, hermanos y hermanas, pues si no pudo estar en el congreso, consígalo, háblale a su pastor, buscar la manera de entender qué es lo que el Señor nos dijo. Y estar abiertos aquí en Reforma. Conéctese, si no puede a las 11 de la mañana, pues hora de Guatemala, pues aunque sea como dicen en el reprise o en YouTube puede verlo también. Y esto nos va a permitir no solamente estar ubicados, sino estar actualizados también en la revelación que el Señor está trayendo para nuestra bendición, para llevarnos a nosotros a alcanzar la plenitud de Cristo en nuestras vidas. ¿Podrías orar y profetizar una oración profética de declaración que también las personas que nos han escuchado hoy van a experimentar cambios y transformaciones y que vamos a ver en nuestras naciones cambios radicales, pero producto de la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros? Amén. Lo vamos a ver. Padre, te alabamos, te exaltamos, te damos toda honra, toda gloria. Gracias por las revelaciones, gracias por escoger al apóstol Abraham y darle la revelación para poder ser transmitida en nuestras vidas. Gracias por la pasión, por tu Espíritu Santo, que nuestro corazón está abierto a estar sensible a lo que Él desea, a lo que Él quiere, para que entremos totalmente bajo su gobierno. Señor, yo te bendigo, te exalto por cada persona que está viendo Reforma o lo va a estar viendo más adelante a través de YouTube. Yo oro, Señor, que en sus vidas, ahora en este momento, que a través de la palabra, a través de la revelación, está llegando a su espíritu para que dé acción. Así es. Tenemos que tomarlo en nuestro espíritu, tenemos que tomarlo en nosotros primero, que haya acción en nosotros para provocar esa acción en las naciones, en los lugares, en las ciudades, en las aldeas, en los pueblos donde nosotros estamos. El dar en nosotros, Señor, yo profetizo, yo declaro, así como lo hemos visto en la palabra, lo hemos visto actualmente en algunos, en la mayoría de nosotros que estamos metidos en Reforma, en los congresos, lo vamos a estar viendo en cada persona que está en Misión Cristiana del Calvario. Yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que cada persona que está siendo sensible al Espíritu Santo, al gobierno del Espíritu Santo, no importando las circunstancias, somos personas de influencia, personas de impacto. Por esto hemos sido escogidos, somos linaje escogido, tenemos esa naturaleza y la vamos a reflejar y vamos a meter toda ciudad, toda aldea, todo pueblo bajo el gobierno del Espíritu Santo, bajo el señorío del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, amén. Sus comentarios nos van a ayudar, o sus preguntas, y qué lindo será poderles responder. Y realmente estamos, mientras tanto, estamos agradecidos con que hayas estado aquí con nosotros, o que hayan estado también. Gracias. Tanto el apóstol David como el profeta Wilson, y ellos ya en unos minutos salimos de regreso. Salen de regreso. El avión les está esperando ya. Tienen la dicha de que el avión los espere. No se puede ir sin nosotros. Así que realmente hoy fuimos bendecidos y gracias a Dios por lo que Dios ha estado haciendo. Sus preguntas serán una bendición, o sus comentarios o sus testimonios será algo muy grande y muy precioso en medio de nosotros. Así que si lo hay, será una bendición. Dice Eugenio Solís: qué bueno dejar también a los niños que sean parte de este mover glorioso, para que así ellos tengan sus propias experiencias con Dios y lo conozcan como su Dios y no como el Dios de sus padres. Eso es parte del legado correcto que debemos dejarle para que la misión avance hacia el propósito de Dios y permanezca hasta la venida del Señor, y no corra el riesgo de desaparecer como en el caso de las iglesias de Apocalipsis
y de las otras iglesias. Definitivamente, como se decía, es un legado. Y gracias a Dios por los niños de Misión Cristiana El Calvario. Son una bendición, son preciosos y la verdad es que les amamos muchísimo y les queremos mucho. En verdad que sí, digamos, yo estoy contento con los que puedo conocer a sus nietos, los miro bien metidos a mi hijo, tiene 3 años nuevecito y él trabajó. Él vio a una señora que sabe hacer tamales, le dijo, haga tamales, yo le damos el material y le doy $10 la hora, le dijo, para sacar la ganancia, para poder venir al Congreso. De él mismo salió, no fue idea mía, no fue idea de mi esposa. También le habló a mi esposa y le dijo que le iba a pagar si le hacía comida para poder vender y para él poder venir al Congreso. Y él sabe algunos de los versículos de memoria, pero lo que me gusta es que no solo se lo sabe de memoria, sino tiene el entendimiento. Porque, digamos, por ejemplo, del Mateo 6:33, lo que mencioné en la sede, fue algo de lo que él me dijo. Él me dijo que muchos esperamos las añadiduras y después buscamos del reino. Y es el buscar el reino y después las añadiduras vendrá. Entonces, por él hacer estos se le dicen talentos. Él de parte de su escuela se ganó el primer lugar ¿cómo se dice? Del más inteligente, no sé cómo mencionarlo, y del más amigable, por cual le dieron un premio monetario, ¿se dice? Monetario, y eso en vez de usarlo para Navidad o para algo de estos, lo usó para venir, y dijo que de ese dinero, yo no sabía cómo supo, pero dijo, va a haber siembra, y ya venía él preparado para sembrar. Entonces eso parece sí que es profeta. ya venía listo, pues, ¿verdad? Entonces eso es impresionante ver en los niños. El pastor Liquidano dice, doy gracias a Dios que me permitió estar en este congreso. Testifico que se cruzó una cita de trabajo muy importante en Oaxaca, los mismos días del congreso. Mi decisión fue estar en el congreso confiado que Dios iba a arreglar la situación. Gracias a Dios la cita se pospuso para esta semana. La ubicación que Dios dio para mi vida. Gracias, apóstol, y saludos al apóstol David. Así que gracias, ya hay porra. Pastor Liquidano. No, qué lindo. Él también experimentó el haber tomó dado la prioridad decisión. al Señor. Así es. El Señor arregló todas las cosas. Qué lindo. Y se nota, digamos, nosotros vemos Reforma y yo miro mucho los comentarios que ponen y del pastor Liquidano se ve muy centrado, se ve cada vez que está poniendo al Señor en primer lugar. Una vez yo creo que estaba con su hijo en una graduación, creo que fue él también, ¿verdad? Y ahí no se perdió tampoco Reforma. Constantemente se le ve que está poniendo al Señor en primer lugar. Y yo oigo en los comentarios que pone cómo Dios lo está también premiando en su iglesia, pues. No, es glorioso lo que Dios está haciendo. Gracias a Dios. Así que la verdad, Dios ha sido bueno. Amén. Wilmer Osoy dice, gracias, apóstol, por la revelación que hemos tenido desde hace años, el entender que quiénes somos. Le cuento que trabajo para unas personas ricas no cristianas y en cierta ocasión nos llamó a 3 cristianos de diferentes iglesias para que miráramos pornografía, por lo que él lo decía. 2 de ellos vieron y empezaron a hacer sus comentarios muy malos, pero llegó mi turno y yo no vi ni hice ningún comentario, solo me acordé de la escritura de esos ejemplos que han hablado y dije no. Como consecuencia él nos sacó muy enojado, pero días después yo pensé que él me iba a despedir sino lo que pasó es que me ascendió a otro nivel de puesto y dijo que había visto en mí algo diferente. Ahora soy asistente de ellos en todo nivel. Que la gloria sea siempre de Cristo Jesús, porque Él es soberano. Yo le he entendido. Saludos. Amén. Qué tremendo. Gloria a Dios. Eso es. Ahí está. Mantenerse firme en aquello que el Señor ha dicho. No solo con sus convicciones, sino con la convicción en la persona de Cristo. Qué tremendo. Gracias a Dios. Qué tremendo. Entiendo que hay muchos más, pero ya nuestros hermanos tienen que salir. No queremos que el avión nos espere tanto.
Así que vamos a dar gracias a Dios por esta reunión. Apóstol David, Amén. bendícenos y gracias por esto que Dios nos ha permitido tener. Amén. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te agradecemos, Señor, por Reforma Apostólica, pero especialmente te agradecemos por tu siervo, el apóstol Abraham Castillo, porque él ha sido sensible a la voz de tu Espíritu para llevarnos y ubicarnos en el propósito tuyo. Te doy gracias por este programa de Reforma Apostólica, que sea de edificación, que sea de desafío para nuestros hermanos que nos ven y nos oyen a través de este programa de Reforma. Amén. Oramos, Señor, que sean bendecidos en gran manera, que sus vidas puedan reflejar la gloria de Cristo donde quiera que estén. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, por el profeta Wilson. Bendice su vida y síguele usando también allá en Nueva York o donde quiera que tú lo lleves. Bendice a todo el equipo, Señor, de Reforma Apostólica, a los hermanos que están ocultos porque están trabajando en las computadoras, en las cámaras, en el audio, etcétera. Al apóstol Ronald, que está atendiendo recibiendo las personas que envían sus comentarios. Usa todo este equipo, Señor, para engrandecer tu nombre y que cada día, Señor, tú seas exaltado por encima de todas las cosas. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, adelante y recuerde, el Congreso en marzo, les esperamos, prepárese. Ya hay más de 200 personas inscritas para ese Congreso, así que no se tarde. Ya hasta el hotel lo tenemos reservado. Ya hasta el hotel casi está lleno, y así que prepárese con tiempo y le esperamos. Dios les bendiga. Amén.